Buenos días jóvenes. Vamos a hacer la presentación de la experiencia de aprendizaje número 4 de la semana 11. El tema es analizamos acciones del gobierno ante las enfermedades entre 1980 y el año 2000. La competencia construye interpretaciones históricas y la capacidad de elaborar explicaciones sobre procesos históricos. La citación significativa continúa siendo la que estamos trabajando en la semana pasada y esta también. Pero hoy vamos a abordar directamente dos temas importantes, uno que fue el cólera y el otro la tuberculosis, ¿no? ¿Y en qué medida el gobierno y la medicina tradicional han buscado preservar la salud de los peruanos y las peruanas durante estos últimos años del siglo XX? Recordemos que esta es la pregunta histórica, en la cual se debe tener siempre como horizonte, como referencia para el producto final. Acá tenemos el propósito, es justamente analizar desde la perspectiva del gobierno y el gobierno central y los gobiernos locales que hicieron ante la tuberculosis y el cólera. Bien, ahora tenemos en este caso el recurso. Primero podríamos reflexionar indicando, ¿no? Entonces qué medidas ha emprendido el gobierno en ese año, en esa época, entre el 80 y el 2000, para hacerle frente a estas epidemias. Para ello, recuerden, estamos tomando estas dos, tuberculosis y también el, a ver, voy a sombrearlas, la tuberculosis y el cólera. Pero ¿qué sabemos acerca de ellas? Qué sabemos de la tuberculosis? ¿Qué sabemos del cólera? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo aparecieron en el Perú? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué características presenta? Entonces rápidamente vamos a observar unas diapositivas eh, para poder comprender, perdón, estoy aquí, para poder comprender el tema. Yo sé que ustedes como quinto de secundaria tienen conocimientos acerca de ello, solo vamos a reforzar algunos importantes. Entonces, recordemos que el cólera es causado por esta bacteria que están observando en la imagen, ¿no? Que sobrevive por periodos de hasta 7 días, especialmente en climas templados o climas húmedos. Y en el agua, ¿no? Ahí es su hábitat, ¿no? Eh, en el agua sobrevive unas cuantas horas y algunas veces hasta semanas si ésta se encuentra contaminada con materiales orgánicos. En el Perú particularmente ese fue la causa que llevó a esta epidemia, ¿no? Y vamos a darnos cuenta entonces cómo llegó esta bacteria al Perú, cómo han llegado casi la mayoría de las enfermedades de otros países. En este caso, se presume que llegaron desde China en barcos chinos que arribaron a Chimbote, el puerto pesquero más importante que hay en el Perú, y de ahí empezó entonces eh, a, a contaminarse, ¿no? Todas las personas en todo el Perú, miren, ¿no? De rojo serían los casos más graves. Eh, el primer caso se registró en la ciudad de Chancay. Y si queremos hablar de qué lo origina, es justamente lo que estamos observando en la imagen. En esta imagen nos muestra las condiciones de salubridad en la cual se encontraba el Perú y cómo ante esta caótica situación, entonces esta enfermedad tuvo un caldo de cultivo que determinó entonces el crecimiento exponencial de esta, eh, de esta epidemia. Perdón. Ah, uy. Entonces, el agua contaminada, por ejemplo, por en este caso, las aguas servidas de las ciudades y que contamina, en este caso, el recurso citológico que podemos encontrar aquí, el pescado. Otro caso fue la pobreza extrema. Recordemos entre el 80 y el 2000 el Perú sufrió la época del terrorismo y junto con ello una, una extrema pobreza en las distintas regiones de nuestro país. Entonces esto motivó que aparecieran estas enfermedades, el cólera y la tuberculosis. Acá vemos un cuadro, por ejemplo, que nos muestra eh, cómo se presentó esto, ¿no? Sospechosos del cólera el año 91 y 322 mil personas, 322 mil personas
y de estas ese año fallecieron cerca de 3000. Y así podemos verlo en cada uno de los años con más detenimiento. Ustedes pueden ya pausar el video y verificar entonces los datos. Acá en el año 98 sí tenemos un incremento nuevamente, miren, de en este caso los sospechosos y también de las defunciones. Ya para el año 2000 se había controlado casi totalmente. Bueno, por el caso de las defunciones solamente hubo una, ¿no? Pero para el año 2001 nuevamente empezó a incrementarse. Bien, esto es con respecto al cólera y la tuberculosis. ¿Qué sabemos de la tuberculosis? Seguramente tenemos que comprender que la tuberculosis en este caso es una enfermedad muy contagiosa, se transmite a través del aire, ¿no? Y es causada justamente por esta bacteria, la bacteria del bacilo de Koch, que ataca principalmente a los pulmones, ¿no? Ahora, ¿y cómo se transmite esta enfermedad? ¿Cómo se transmite? A través de esta imagen nos damos cuenta cómo se transmite, es decir, la persona que está infectada con ello la transmite a través del aire. Cuando nosotros tosemos, por ejemplo, creamos una serie de micropartículas de saliva y estas pues se quedan en el aire suspendidas. Cuando uno tose, cuando uno estornuda, cuando uno escupe, incluso hasta cuando uno canta, ¿no? Entonces estás en el aire, está en el aire y la persona que pasa por ahí entonces puede adquirir esta enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas, en primer lugar, de una persona que tiene la tuberculosis son tos con flema por 15 días consecutivos. Tos y flema por 15 días. Sudor, fiebre, cansancio, pérdida de peso, falta de apetito, ¿no? Ante esto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Si tengo tos y flema por 15 días, tengo que ir a un centro de salud a que me hagan un descarte de TBC, ¿no? Toman una prueba y esta prueba, si sale positiva, entonces se le aplican una serie de medicamentos para tratar de controlar esta enfermedad. ¿Y cómo se previene? O sea, ¿cómo se previene? Se previene justamente con espacios amplios, ventilados, alimentación sana y balanceada y sobre todo ejercicios continuos, ¿no? Todos los días. Ahora, si esta enfermedad se descubre a tiempo, se cura, ¿no? Pero ya cuando la situación es muy grave, entonces las personas fallecen. Bien, entonces esto quería que tengan en cuenta para el trabajo de esta ficha. Recordemos, ya tenemos los dos datos importantes. Vamos a retornar nuevamente aquí y vamos a analizar la fuente A. La fuente A nos habla sobre la tuberculosis en el Perú. Recordemos que cada vez que leemos una fuente tenemos acá un numerito 1 que nos indica el dato, ¿no? De dónde se ha sacado esto de aquí, porque de repente no encontramos toda la información aquí. Recuerden, la ficha es una síntesis del trabajo. Entonces, quiero conseguir más información, entonces copio esto, lo pego en el Google y me aparece esta fuente y puedo tener más información. Leemos la fuente A que nos da entonces una información sobre los casos de personas que fueron infectadas, ¿no? Y los casos de mortalidad que se presentan. En la fuente B nos habla sobre las acciones para hacer frente a la tuberculosis en la década del 90. ¿Qué acciones se tomaron en cuenta para hacerle frente a la tuberculosis? En la fuente C tenemos otro gráfico estadístico que tiene relación con el primero. Miren, la fuente A con la fuente C tiene mucha relación porque nos hablan sobre el cólera. En este caso, aquí tenemos la cantidad de personas que fueron infectadas por el cólera y la cantidad de defunciones, ¿no? Casos de color celeste o turquesa y defunciones de color celeste, ¿no? También de la misma forma podemos recurrir a la fuente que está aquí. En la fuente D, ¿qué se hizo desde los gobiernos locales y los hospitales ante la epidemia del cólera? Por ejemplo, los gobiernos locales tomaron como recomendación, y esto por eso se dice que es algo exagerado, porque muchos
muchos restaurantes y negocios quebraron en ese tiempo porque no consumían ceviche. Por ejemplo, no se prohibió realmente el consumo del ceviche y mariscos durante ese tiempo. Quizás sí porque podría tener relación porque en primer lugar, recuerden, la cocción del ceviche es solamente con limón. Sin embargo, si esta bacteria se transmite por agua y estos peces podrían estar contaminados, podría generar entonces esa enfermedad. Y en los hospitales, por ejemplo, para mencionar el Cayetano Heredia en San Martín de Porres, entonces en un día logró atender, miren, cerca de 200 pacientes, ¿no? Creando aproximadamente 1200 litros de suero endovenoso, ¿no? Para poder darle alivio a estas personas que sufrían, en este caso, del cólera. Porque recordemos que el cólera se manifiesta con vómitos, ¿no? Y diarrea, ¿no? Y que rápidamente crean entonces un cuadro peligroso para la persona, para el organismo de la persona. En la fuente el gobierno nacional y los gobiernos locales, ¿no? ¿Qué medidas tomaron? ¿Qué medidas recomendaron? Por ejemplo, tener cuidado con el pescado, era una dentro de las medidas, ¿no? Hubo cierta exageración, ya que el consumo de helados, bebidas y pescado, así como la asistencia a las playas durante la exageración, durante el verano, prácticamente dejó de darse. 75% de limeños confesó que durante el primer mes de la epidemia no comió ceviche ni pescado, ¿no? Recordemos que el pescado es uno de los alimentos que trae mayor eh, tiene mayores nutrientes, ¿no? Proteínas. Y luego tenemos medidas al interior del país. En este caso, ¿qué medidas se tomaron para ello? Aquí, por ejemplo, este es importante porque incluso podemos tomarlo en consideración. Ahora, si es que conocen ustedes algún caso, y esto es importante, valga la redundancia, es importante conocer porque nos va a ayudar. Miren, una preparación casera de esto, del suero casero, es combinar, por ejemplo, una cucharada de sal y 8 de azúcar en 1 litro de agua hervida, y esto lo toman como suero, ¿no? Ahora, luego de haber leído esta información, vamos a nuestras actividades. En este caso se han programado, miren, 1, 2, 3, nada más, 3 actividades. A ver, ¿qué tenemos en la primera? Vamos a consultar la fuente A y la fuente C. La fuente A, recordemos, esta es la fuente A que les dice el gráfico. La fuente C también tiene otro gráfico, y en base a ello vamos a proponer 3 conclusiones. 3 conclusiones. ¿Sobre qué? Sobre la tuberculosis en el Perú y sobre el cólera en el Perú. Leemos con atención los gráficos nos dan una lectura, las anotamos aquí. Solo para tener como referencia, aquí se ha colocado un ejemplo para que se guíen. 3 conclusiones. En la pregunta 2, vamos a elegir, miren, guíense siempre los colores, que yo utilizo la fuente D, aquí está, la fuente D, amarillo, y la fuente E, en este caso rosado. ¿Qué plantea la fuente D y qué plantea la fuente E? ¿Sobre qué? Sobre las medidas asumidas por el gobierno nacional y local para hacer frente a la epidemia del cólera. ¿Qué plantean estas dos fuentes? Y luego aquí, ¿en qué se parecen? O sea, ¿dónde son semejantes? ¿Cuál es la coincidencia que hay? Las anotamos aquí. Ya tenemos el número 1 y número 2. La fuente B la vamos a leer, ¿sí? Y que nos sirva de reflexión. La fuente B que nos sirva de reflexión. Si leemos esta fuente B, que nos sirva de reflexión. No estoy pidiendo que contesten. Entonces, lo utilizamos la fuente B, y en base a la fuente B tratemos de relacionarla con la pregunta histórica, ¿no? Con la pregunta histórica. Entonces, ¿en qué medidas del gobierno y la medicina tradicional se ha buscado preservar la salud de los peruanos y las peruanas durante los últimos años del siglo XX? Esto como que sirva ya de insumo, ¿no? Para el producto final que ustedes van a presentar. Luego, en este cuadro, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a elegir una fuente. Van a elegir
una de estas fuentes. Pueden tomar la B, pueden tomar la E, la D, cualquiera de las fuentes que están aquí. Luego de tomar la fuente, la escribimos en este espacio y respondemos a esto. ¿Es confiable el autor o institución de donde proviene la fuente? Si marcamos sí, tenemos que argumentar por qué. Si marcamos no, ¿por qué? ¿Es confiable su fuente según el contenido de la relación con la pregunta histórica? Es decir, esta fuente que hemos elegido para analizar nos va a ayudar a responder a la pregunta histórica. ¿Y cuál es la pregunta histórica? Aquí la tenemos, a esta pregunta. Dice, ¿es confiable la fuente según su contenido en relación con la pregunta histórica a la que daremos respuesta? Si marcamos sí, vamos a argumentar aquí por qué. Si marcamos no, ¿por qué? Y finalmente, ¿cuál es la intención con la que fue creada la fuente? Esta que ustedes han elegido aquí, ¿cuál ha sido la intención del autor? ¿No? ¿Para qué? Muy bien, y terminan, y con esto estamos dando por finalizada entonces la actividad de la semana 11. Vamos a marcar aquí en nuestra autoevaluación si hemos logrado los criterios de evaluación, si están en proceso o qué pueden hacer para mejorarlos. Recordemos que nuestros productos, nuestras producciones tienen que estar, si están en el Google Classroom, muy bien, ahí están almacenadas y ahí las tenemos, ¿no? Ese es su portafolio digital. Pero si ustedes no están trabajando por el Classroom, entonces ustedes deben tener un portafolio y ahí deben estar guardando sus evidencias. Entonces hoy les espero, jóvenes, este trabajo hasta las 6 de la tarde. Buen día con todos.